Creo que es mejor que te vayas, anunció mi esposa en la cena de Navidad. La habitación se quedó en silencio. Entonces mi hijastra se levantó. Permítanme hacer un brindis por el hombre al que acaban de intentar descartar. La verdad se convirtió en mi venganza. Creo que es mejor que te vayas. Laura estaba sentada a la mesa de la cena de Navidad, suave y dulce, como si me estuviera ofreciendo el último trozo de pastel. 30 pares de ojos se clavaron en mí de repente. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Un vaso tintineó en algún lugar de la mesa, y luego nada. Ni siquiera el bajo murmullo de la conversación. Solo el calefactor haciendo clic en la esquina y el leve siseo de la nieve contra la ventana. Por un segundo, no me moví. Aún podía sentir el peso del tenedor en mi mano, como si mis dedos hubieran olvidado cómo soltarlo. Entonces, mi hijastra empujó su silla hacia atrás. Sofía se levantó antes que yo, alta y firme, su rostro pálido pero decidido, como si ya hubiera hecho las paces con lo que viniera después. Levantó su vaso de agua, solo agua, no vino, y dijo, antes de que Héctor se vaya a ninguna parte, me gustaría hacer un brindis. Mi cuñado, Ricardo, soltó una risita, el tipo de risita que siempre sonaba como si ya estuviera a medio camino de hacer una broma a tu costa. Vaya, ¿no es adorable? Sofía no lo miró. Me miró a mí. Por el hombre, dijo lentamente, al que todos acaban de intentar descartar. La habitación se quedó aún más silenciosa, si eso era posible. Oí el deslizamiento de la servilleta de alguien sobre un plato. Oí el suave chirrido de la bota de alguien golpeando la pata de una silla bajo la mesa. Oí los latidos de mi propio corazón en mis oídos, constantes, pesados, como los viejos motores diésel que había escuchado durante la mayor parte de mi vida laboral. La sonrisa de Laura se tensó, Bud la mantuvo en su sitio. Eso es lo que pasa con Laura. Aprendió a mantener su rostro agradable, incluso cuando sus ojos se vuelven fríos. Sofía, dijo, todavía en ese tono agradable, cariño, solo intentamos asegurarnos de que todos estén cómodos. Héctor parece cansado. Ha tenido un año largo. Podría ser mejor si se va a casa a descansar. Nosotros nos encargaremos de limpiar. Sus palabras eran amables. Su significado no lo era. Miré mi servilleta. Sin pensar, la doblé en un rectángulo pulcro, como siempre hacía. Hábito. Disciplina. 35 años haciendo las cosas en orden porque el mundo se desmoronaba cuando no lo hacías. La coloqué junto a mi plato, metí mi silla con cuidado cuando me levanté y dije, no quiero arruinarle la noche a nadie. Porque eso es lo que había sido en esta familia. Útil, callado, sin quejas. Un hombre que llegaba temprano y se iba tarde. Un hombre que pagaba facturas y mantenía la boca cerrada. Laura siguió sonriendo como si hubiera ganado. El agarre de Sofía se apretó alrededor de su vaso. No estás arruinando nada, dijo ella. Lo que lo está arruinando es fingir que esto es normal. Ricardo bufó. Oh, aquí vamos. Ahora no, advirtió Laura. Pero su advertencia todavía estaba envuelta en esa dulzura de señora de iglesia. No podía quedarme allí y montar una escena. No delante de su hermana y sus primos y los vecinos de la parroquia de San Judas Tadeo que aparecerían el domingo por la mañana y me mirarían como si fuera un perro callejero que se había metido en el santuario. Así que asentí una vez, tomé mi abrigo del gancho junto a la puerta y salí. El frío me golpeó como una bofetada. Con los inviernos de Monterrey no se juega. El aire era lo suficientemente agudo como para picar por dentro de la nariz. La entrada de coches era nieve compactada. Y cuando caminaba, hacía ese crujido seco bajo mis botas, el mismo sonido que había escuchado 1000 veces en los aparcamientos de zonas industriales y en los muelles de los almacenes. A las 5 de la mañana. Me quedé junto a mi camioneta un momento y simplemente respiré. Mi aliento salía en nubes pálidas. En algún lugar de la calle, pasó un coche, con los neumáticos siseando sobre la nieve. Seguía oyendo las palabras de Sofía en mi cabeza. Por el hombre al que todos acaban de intentar descartar. No sonaba a lástima. Sonaba a advertencia.
Conduje a casa despacio, con las manos firmes al volante por pura costumbre, mientras el calefactor luchaba por mantener el ritmo. Las luces de Navidad a lo largo de la avenida Gonzalitos se veían borrosas detrás del parabrisas, y cada brillo rojo y verde parecía de repente barato y distante, como si perteneciera a la vida de otra persona. Cuando entré en nuestra entrada, la luz de nuestro porche estaba apagada. Esa debería haber sido mi primera señal de que la noche no había terminado. Dentro, la casa estaba oscura, excepto por el resplandor del árbol en la sala de estar. Luces blancas, adornos de buen gusto, nada demasiado sentimental. A Laura no le gustaba el desorden, ni siquiera cuando eran recuerdos. Colgué mi abrigo, escuché y no oí nada. Ni televisión, ni pasos, ni a Laura en la cocina haciendo sonar sartenes y suspirando ruidosamente como si yo debiera entrar corriendo y disculparme por existir. Caminé hacia la sala de estar y me detuve. Mi bota de Navidad no estaba. No movida. No quitada por alguna razón inocente. Desaparecida. En su lugar había un gancho vacío en la repisa de la chimenea, como un diente faltante. Durante un largo minuto, me quedé mirando ese gancho. Era algo pequeño. Pero después de cierta edad, aprendes que nunca son solo las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son señales. Las cosas pequeñas son como la gente te dice cuál es tu lugar sin decirlo en voz alta. Fui a la cocina. Sobre la encimera, había un sobremanila con mi nombre escrito en la cuidadosa caligrafía de Laura. ¿Héctor? No, mi amor. No, querido. ¿Héctor? Se me encogió el estómago. Deslicé el dedo bajo la solapa y saqué unas cuantas páginas. No eran papeles de divorcio. Al menos, no todavía. Eran algo más frío. Una lista impresa de números de cuentas bancarias. Una nota. Héctor. He hablado con Ricardo. Necesitamos separar las finanzas por ahora, hasta que las cosas se calmen. Es mejor que no uses las tarjetas conjuntas. Intento protegernos. Por favor, no hagas esto más difícil. Protegernos. Dejé escapar un sonido que no era exactamente una risa. Más bien como el aire escapando de un neumático. Había trabajado toda mi vida en logística, moviendo mercancías, equilibrando horarios, asegurándome de que las cosas correctas llegaran a los lugares correctos en el momento correcto. Había sido el hombre detrás del telón. Si un envío llegaba, nadie aplaudía. Si no lo hacía, todos gritaban. Y ahora, en mi propia casa, estaba mirando una lista como si fuera un problema que gestionar. Me senté a la mesa de la cocina. La silla pareció demasiado ruidosa en la casa silenciosa. Miré el papel hasta que las palabras se volvieron borrosas. Mi mente retrocedió, como siempre hacía cuando intentaba darle sentido a algo. Recordé a Sofía a los 16 años, sentada en la misma mesa con la cabeza gacha sobre una pila de folletos de universidades, con los hombros tensos porque Ricardo le había prometido ayudarla y nunca lo hizo. Recordé deslizar un sobre por la mesa sin decir mucho. Sin grandes discursos. Solo para los libros. No discutas conmigo. Recuerdo a Laura observando aquello y sonriendo como si estuviera orgullosa de mi generosidad. Ahora, me preguntaba si había estado orgullosa o si había estado tomando notas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Laura. Por favor, no vengas a la iglesia mañana. La gente está molesta. Hablemos después de las fiestas. Lo miré fijamente. ¿Molesta por qué? ¿Por qué existía? ¿Por qué aparecí? ¿Porque me senté en una mesa que había ayudado a pagar con mi tiempo, mis manos, mi vida? Otra vibración. Esta vez era un mensaje de Sofía. Siento que tuvieras que escucharlo así, pero necesitas saber que no es solo por la cena. Por favor, contesta cuando puedas. Tengo pruebas. Pruebas reales. Se me secó la garganta. ¿Pruebas de qué? Miré alrededor de la cocina. Las luces del árbol parpadeaban débilmente desde la habitación de al lado como un latido. El calefactor volvió a hacer clic.
En algún lugar de las paredes, la casa se asentó y crujió como si intentara soportar el peso de lo que no había querido ver. Dejé mi teléfono y apoyé las palmas de las manos sobre la mesa. Mis manos, ásperas, surcadas, fuertes, las mismas manos que habían cargado tarimas en mis 20, firmado contratos en mis 40, arreglado una tubería con fugas bajo el fregadero sin llamar a nadie. Manos que habían construido una vida. Y esa noche, esas manos temblaban. No de miedo. De la comprensión de que las personas a las que había estado protegiendo podrían haberme estado utilizando todo el tiempo. Tragué saliva y susurré a la habitación vacía, muy bien, Laura. Luego cogí mi teléfono y le respondí a Sofía. Mañana. En el Vips de Gonzalitos. Al mediodía. Cuéntamelo todo. Porque si algo había aprendido en 35 años moviendo mercancías a través de tormentas, era esto: cuando algo va mal, no adivinas. Revisas la documentación. Y no lo haces a oscuras. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma, como había hecho durante la mayor parte de mi vida adulta. El apartamento estaba en silencio de esa manera invernal temprana. Aún no había tráfico, solo el bajo zumbido del calefactor y el leve tic-tac del reloj de la cocina que había comprado en The Home Depot hacía años. Me quedé allí mirando el techo, sintiendo la rigidez en mis hombros y en la parte baja de la espalda, del tipo que nunca desaparece del todo una vez que has pasado décadas levantando, conduciendo, cargando, descargando y fingiendo que no duele. Mis manos descansaban sobre mi pecho. Parecían más viejas de lo que me sentía. Dedos gruesos, nudillos que ya no estaban rectos. Cicatrices pálidas que ni siquiera recordaba haberme ganado. Sin anillo de bodas ahora. Me lo había quitado la noche anterior y lo había dejado en la encimera de la cocina, sin saber qué significaba seguir llevándolo cuando el matrimonio mismo estaba siendo discretamente empaquetado y etiquetado. Me senté lentamente y puse los pies en el suelo frío. Fuera de la pequeña ventana del apartamento, la nieve caía de lado bajo un cielo gris de Nuevo León. No del tipo bonito de postal. Del tipo plano y decidido que no para de caer. Del tipo que aprendes a respetar si tu trabajo depende de que las carreteras permanezcan abiertas. Hice café, molido barato, negro, fuerte. Laura solía quejarse de que era demasiado amargo. Yo siempre decía que así es como se supone que debe saber. Envolví mis manos alrededor de la taza y sentí cómo el calor penetraba. Por un momento, cerré los ojos y dejé que mi mente divagara hacia atrás, como hace cuando intentas entender cómo has acabado en un lugar donde nunca planeaste estar. No había sido un hombre de universidad. No realmente. Entré directamente a trabajar en un almacén después de la prepa, en la época en que todavía podías ganarte la vida si llegabas a tiempo y no te quejabas. Montacargas, tarimas, turnos de 12 horas durante la temporada alta. Aprendí pronto que si hacías bien tu trabajo, nadie se daba cuenta. Pero si metías la pata, recordaban tu nombre para siempre. Más tarde, pasé a la coordinación logística, despachos, rutas, observando los sistemas meteorológicos que se desplazaban por el noreste y ajustando los horarios sobre la marcha. Noches pasadas mirando monitores mientras los tráileres avanzaban a través de aguanieve y lluvia helada. Sabía que choferes podían manejarlo y a cuáles había que retirar antes de que el orgullo los matara. Ese tipo de trabajo se te mete en los huesos. Te enseña paciencia. Te enseña a mantener la calma mientras todos los demás entran en pánico. Te enseña a limpiar los desastres que no has creado y a seguir adelante sin aplausos. Ese era el hombre con el que Laura se casó. O al menos, ese era el hombre que ella decía admirar. Terminé mi café, me puse el abrigo y salí. El aparcamiento estaba medio despejado, mis botas crujían sobre las crestas heladas de nieve mientras caminaba hacia mi camioneta. La misma camioneta que había tenido durante 10 años. No era bonita, pero funcionaba y estaba pagada. Eso siempre me había importado más que el brillo. Conduje hacia la avenida Gonzalitos con el calefactor a tope y la radio baja. Empezó un informe agrícola, luego las noticias locales. Las mismas voces que había estado escuchando durante décadas, familiares, constantes. Vips apareció a la vista, su letrero brillando cálidamente contra el cielo gris. Sofía ya estaba allí cuando entré,
sentada en un reservado junto a la ventana. Parecía cansada. No cansada de resaca. Cansada de la vida. Del tipo que se instala cuando has estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Se levantó cuando me vio. Hola, Héctor. Asentí. Buenos días. Pedimos sin hablar mucho. Un club sándwich y papas fritas. Ella insistió en pagar, y no discutí. A veces la dignidad significa saber cuándo dejar que otro pague la cuenta. Por un minuto, nos quedamos sentados allí. Los sonidos del lugar llenaban el espacio entre nosotros, el chisporroteo de la parrilla, el traqueteo de las bandejas, el bajo murmullo de otras conversaciones. Finalmente, Sofía dijo, sé que probablemente te estás preguntando por qué hice lo que hice anoche. Lo estoy, dije, pero también supongo que no te habrías levantado a menos que hubiera algo más. Exhaló lentamente. Lo hay. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, luego dudó. Antes de enseñarte nada, dijo, necesito que sepas algo. Esperé. Siempre has estado ahí, dijo. No de forma ruidosa, no de forma llamativa, simplemente ahí. Cuando papá murió, todos los demás prometieron cosas. Tú realmente las cumpliste. Se me encogió el pecho. Deslizó un pequeño sobre por la mesa. Estaba arrugado y suave en los bordes, como si lo hubieran manejado mucho. Encontré esto hace años, dijo. Mamá nunca supo que yo lo sabía. Lo abrí con cuidado. Dentro había un recibo, un antiguo pago de colegiatura. Mi nombre al final. Recuerdo que dijiste que era solo un préstamo, dijo Sofía en voz baja. Pero nunca lo pediste de vuelta. Tragué saliva. Lo necesitabas. Ella asintió. Ricardo prometió ayudarme. No lo hizo. Tú sí. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña caja, colocándola suavemente delante de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza incluso antes de abrirla. Dentro había un reloj. Correa de cuero gastada, esfera rayada. El reloj de su padre. No sabía que todavía lo tenías, dije. No sabía que lo habías guardado todos estos años, respondió ella. Lo arreglaste. Cambiaste la correa. Nunca lo usaste. No me parecía correcto, dije. No era mío. Me miró, y luego me miró de verdad. Esa es la cuestión, Héctor. Nunca tomas lo que no es tuyo. Y mamá y Ricardo, ellos no funcionan así. Ahí estaba. Desbloqueó su teléfono y lo giró hacia mí. Extractos bancarios, capturas de pantalla, fechas, cantidades. Transferencias que no cuadraban. Ricardo ha estado usando tu nombre, dijo. Tu crédito, tu historial. Mamá lo sabía. Quizás no todos los detalles, pero lo suficiente. Se me revolvió el estómago. Los oí hablar en octubre, continuó. Estaban planeando hacerte parecer irresponsable, que pareciera que ya no podías manejar las cosas. De esa manera, cuando todo explotara, no les caería a ellos. Me quedé mirando la pantalla, luego mis manos que descansaban sobre la mesa. Manos que habían firmado papeles sin leer cada línea porque confiaba en las personas que tenía enfrente. Manos que habían solucionado problemas en silencio para que nadie más tuviera que hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. La voz de Sofía se quebró. ¿Suficiente? Me recliné en el reservado y dejé que el ruido de bips me envolviera. Familias riendo, niños dejando caer papas fritas. La vida normal, continuando como si la mía no se hubiera desviado de repente. Una parte de mí quería explotar, volver a esa casa para exigir respuestas, gritar hasta que se me rompiera la garganta. Pero otra parte, la que había mantenido los tráileres en movimiento a través de ventiscas, sabía que no debía hacerlo. ¿Tienes copias de todo? Pregunté. Ella asintió. Sí. Y hay más. Un mensaje de voz. No lo traje hoy. No importa, dije. Haremos esto de la manera correcta.
Ella parpadeó. ¿No estás enfadado? Lo estoy, dije. Pero el enfado te vuelve descuidado. Dejó escapar un suspiro tembloroso, mitad risa, mitad sollozo. Tenía miedo de que me odiaras por hablar, admitió. Negué con la cabeza. Hiciste lo más difícil que hay. ¿Qué es? Elegir la verdad cuando te cuesta algo. Nos quedamos sentados allí un momento más, el peso de todo asentándose. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero entonces noté algo, como la quitanieves había pasado de nuevo por el aparcamiento, apartando el desorden, despejando un camino donde antes no lo había. Cogí el reloj y cerré la caja. Sofía, dije, hay una subasta benéfica en la parroquia de San Judas Tadeo el mes que viene, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Sí. ¿Por qué? Porque, dije, si querían hacer esto público, entonces es en público donde pertenece la verdad. Sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con comprensión. Vale, dijo en voz baja. Estoy contigo. Pagué mi recarga de café y me levanté, sintiéndome más firme que en días. Mientras salíamos al frío, flexioné los dedos dentro de mis guantes. Estas manos habían cargado mucho. Aún no habían terminado. El aparcamiento fuera de Vips era mitad hielo, mitad aguanieve. Sofía saludó con la mano una vez antes de dirigirse a su coche, y la observé hasta que se incorporó a la avenida Gonzalitos y desapareció en el tráfico gris de la tarde. Luego me senté en mi camioneta con el motor al ralentí, las manos en el volante, mirando al frente. Durante años, cada vez que algo iba mal en el trabajo, mi primer instinto había sido abrir el archivo, revisar los registros, comparar las marcas de tiempo, encontrar el hueco. Así que eso es lo que hice ahora. El Banco Banorte estaba a 3 millas de distancia. Conduje hasta allí despacio, dejando que el calefactor me calentara los dedos, repasando las palabras de Sofía en mi cabeza. Usando tu nombre, tu historial, haciendo que pareciera que te estabas deteriorando. El edificio tenía el mismo aspecto de siempre, exterior de ladrillo, grandes puertas de cristal, banderas delante ondeando al viento. Había entrado por esas puertas docenas de veces a lo largo de los años. Hipoteca, refinanciación, ahorros para la universidad. Cosas pequeñas, aburridas, responsables. Dentro, olía a limpiador de alfombras y a café quemado. Una fila de personas esperaba en silencio, con los abrigos subidos, la mirada baja. La cortesía regiomontana. Cuando fue mi turno, me acerqué al mostrador. La cajera, una mujer joven de unos 25 años, sonrió profesionalmente. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revisar la actividad de mis cuentas, dije. Conjuntas e individuales. Ella asintió y tecleó, con los dedos rápidos. Identificación, por favor. Deslicé mi credencial del INE. La miró, luego la pantalla, y luego a mí de nuevo. Algo cambió en su expresión. No alarma, no sospecha. Lástima. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Voy a buscar a un gerente, dijo suavemente, como si estuviera hablando con alguien que pudiera romperse. Me quedé allí mientras se alejaba, el bajo murmullo de las impresoras y los teclados llenando el espacio. Apreté la mandíbula. Me habían gritado supervisores, maldecido choferes, culpado por retrasos meteorológicos que no podía controlar. Pero nadie me había mirado nunca así. El gerente se presentó como Braulio. 30 y pocos años, corte de pelo pulcro, manos limpias. Señor Garza, dijo, guiándome a una pequeña oficina. Hay algunas irregularidades que deberíamos revisar. Irregularidades. Giró el monitor hacia mí y empezó a desplazarse. Fechas, cantidades, transferencias, líneas de números que contaban una historia que no me gustaba. Aquí, dijo, señalando. Esta línea de crédito se extendió usando su capital conjunto. Yo no autoricé eso, dije. Parece que su firma se aplicó electrónicamente, respondió con cuidado. Desde un dispositivo asociado a su hogar. Se me encogió el pecho. ¿Cuándo? En octubre.
varias transacciones desde entonces. En octubre, Sofía dijo que los había oído. Braulio hizo clic de nuevo. Y esto, continuó, es una garantía que usted proporcionó para un préstamo para una pequeña empresa. No tengo una empresa, dije. No, señor, dijo, pero su cuñado sí. Ricardo. El nombre pesaba entre nosotros. Braulio dudó, y luego añadió, también hay una compra de activos vinculada a ese préstamo. Mostró una foto. Me llevó un segundo entender lo que estaba viendo. Un barco pontón atracado en algún lugar soleado, blanco y azul, con un nombre pintado en el costado con letras curvas. Vida fácil. Lo miré fijamente, luego dejé escapar un suspiro corto y sin humor. Por supuesto, dije. ¿Por qué no? Braulio se movió en su silla. Señor Garza, quiero ser claro. Si estas obligaciones entran en impago, la responsabilidad podría recaer en usted. Ese era el plan, dije en voz baja. Él parpadeó. ¿Señor? Negué con la cabeza. Nada. ¿Cuáles son mis opciones? Hablamos durante casi una hora, congelando cuentas, poniendo alertas, documentando todo. Braulio explicó las cosas lentamente, respetuosamente, pero el daño ya estaba hecho. No financiero, todavía. Personal. Mientras firmaba los papeles, mi mano no tembló. Había firmado contratos por más valor que este en mi carrera, pero cada firma se sentía como reclamar terreno, centímetro a centímetro. Cuando terminé, Braulio se levantó y me ofreció la mano. Siento que esté pasando por esto. La acepté. Su apretón era firme pero inseguro, como si no estuviera acostumbrado a estrechar la mano de hombres que llevaban su carga en silencio. Yo también, dije. Afuera, el viento había arreciado. La nieve soplaba de lado por el aparcamiento, picándome en la cara mientras volvía a la camioneta. Me senté al volante y no arranqué el motor de inmediato. Pensé en el barco pontón, en Ricardo holgazaneando en algún lugar en verano, con una bebida en la mano, mi nombre respaldando sus buenos tiempos mientras yo rascaba el hielo de los parabrisas y contaba los céntimos en el supermercado. Me reí entonces, una risa real, aguda y amarga. En casa, o lo que solía ser mi casa, probé la llave por costumbre. No giró. Me quedé en el porche, con la nieve acumulándose en mis hombros, mirando la cerradura como si pudiera cambiar de opinión. Llamé una vez. Sin respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte. Laura abrió la puerta lo justo para bloquearme con su cuerpo. Oh, dijo, como si no me esperara. Pensaba que te quedabas en otro sitio. Necesito mis papeles, dije. Acta de nacimiento, declaraciones de impuestos. Se cruzó de brazos. Ahora no es un buen momento. ¿Cuándo lo es? Pregunté. Suspiró, el sonido de sufrimiento que usaba delante de los amigos de la iglesia. Héctor, estás siendo difícil. ¿Hablamos de esto? No lo hicimos, dije. Tú decidiste. Sus ojos se endurecieron. Estás molesto. Lo entiendo. Pero Ricardo necesita estabilidad ahora mismo. Ahí estaba. Asentí lentamente. Yo también. Ella bufó. Estarás bien. Siempre lo estás. Esa me dolió. Me di la vuelta y volví a mi camioneta sin decir una palabra más. Esa noche en el apartamento, extendí todo sobre la mesa. Extractos, copias, notas, fechas. Los alineé como horarios de carga, buscando patrones. Eran descuidados. Ricardo había contado con mi silencio, mi paciencia, mi costumbre de arreglar las cosas en silencio. Laura había contado con mi dignidad para evitar que me defendiera. Pensé en Sofía levantándose en esa mesa, en el reloj en el bolsillo de mi abrigo. Llamé a un número que Braulio me había dado, un contable forense recomendado para situaciones como la mía. Se activó el buzón de voz. Habla Marcos Jiménez. Esperé el pitido y dije, mi nombre es Héctor Garza. Creo que mi familia intentó enterrarme financieramente.
Me gustaría excavar. Colgué y me recliné en mi silla. Afuera, la nieve se acumulaba contra la ventana, espesa e implacable. Pero yo sabía algo que ellos no. La nieve se derrite. Y cuando lo hace, todo lo que hay debajo se ve. Marcos Jiménez me devolvió la llamada a la mañana siguiente, justo a tiempo. Eso me importó. La gente que devuelve las llamadas puntualmente suele respetar el trabajo. Hablamos durante 20 minutos. No prometió milagros. No levantó la voz ni usó palabras rebuscadas. Pidió documentos, cronologías, acceso. Cuando dijo, esto no será rápido, le creí. Cuando dijo, pero es solucionable, sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en días. Después de colgar, hice un viaje rápido para echar gasolina y tomar una taza de café que sabía como si lo hubieran hecho durante la administración de Echeverría. Me quedé allí junto al surtidor, con el viento cortando mi chaqueta, viendo los números subir en la pantalla. Había pasado mi vida siguiendo números. Ahora los observaba como si pudieran volverse en mi contra. Mi teléfono vibró. Sofía. ¿Tienes tiempo hoy? Encontré algo más. Nos encontramos de nuevo en Vips. Mismo reservado, misma ventana. La nieve se acumulaba contra el bordillo, sucia en los bordes donde los neumáticos la habían mordido. Sofía parecía más nerviosa esta vez. Se deslizó en el reservado, envolvió ambas manos alrededor de su taza y miró la superficie de la mesa como si pudiera darle permiso para hablar. No quería hacer esto, dijo. Me repetía a mí misma que no era mi asunto. La verdad no suele ser conveniente, dije. Esbozó una pequeña y triste sonrisa. Fui a casa de mamá la semana pasada para ayudarla a organizar el cuarto de invitados, continuó. Ricardo lo había estado usando. Dejó su portátil abierto. No estaba husmeando, lo juro, pero apareció un mensaje. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Ricardo llenó el reservado, baja y segura. Una vez que Héctor esté fuera de escena, todo se arregla. Es estable. Nadie le cuestiona. Esa es la belleza del asunto. Sentí que apretaba la mandíbula. Sofía detuvo la grabación y me miró. Hay más. Abrió una carpeta en su teléfono, capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes, hojas de cálculo. Ricardo detallando pagos, Laura respondiendo con frases cuidadosas y no comprometedoras. Suficiente para demostrar que no era ignorante. Suficiente para demostrar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Guardé todo, dijo Sofía. No sabía qué más hacer. Me recliné y cerré los ojos por un momento. De fondo, alguien se rió en el mostrador. Una bandeja traqueteó. La vida seguía. ¿Cuándo decidiste levantarte? Pregunté. Su voz bajó. Cuando mamá me dijo que se sentía aliviada de que por fin te fueras. Lo dijo como si fuera algo que ya debería haber pasado. Asentí lentamente. Metió la mano en su bolso y sacó de nuevo la pequeña caja, la colocó entre nosotros. Quiero que tengas esto, dijo. Ya lo tengo, respondí. Ella negó con la cabeza. Quiero decir, que lo tengas de verdad. No solo que lo guardes para otra persona. Abrí la caja. El reloj yacía allí, silencioso y pesado. Me lo puse en la muñeca. La correa estaba gastada, pero me quedaba bien. Sofía tragó saliva. A mi padre le habrías caído bien. Eso fue todo. Me aclaré la garganta y aparté la vista, hacia la ventana. Afuera, una quitanieves pasó ruidosamente, raspando el hielo de la calle, con chispas que brillaban brevemente donde el metal se encontraba con el pavimento. Gracias, dije, por confiar en mí. Ella asintió. Necesito decirte algo más. Me volví. Ricardo ha estado hablando de la subasta benéfica en la parroquia de San Judas Tadeo. Está orgulloso de ella. Dice que le hará parecer legítimo. Mi pulso se aceleró. Es un gran evento, continuó. Todos los de la iglesia estarán allí.
Patrocinadores, donantes, gente que ha creído su palabra por encima de la tuya sin preguntar. Me quedé muy quieto. Héctor, dijo con cuidado. Si vas a decir algo, ese es el lugar. No respondí de inmediato. Pensé en todas las veces que me había quedado callado porque era más fácil, porque era más limpio, porque permitía que otras personas durmieran por la noche. No quiero avergonzar a nadie, dije finalmente. Sofía me miró a los ojos. Ellos ya te avergonzaron a ti. Esa noche, solo en el apartamento, volví a extenderlo todo. Extractos bancarios, correos electrónicos, la grabación. El reloj en mi muñeca haciendo tic-tac constantemente. Llamé a Marcos Jiménez y le expliqué las nuevas pruebas. Escuchó, hizo algunas preguntas y luego dijo, si quieres que esto sea público, tienes que ser preciso. No quiero un espectáculo, dije. Quiero la verdad. Entonces necesitarás paciencia, respondió. Paciencia, tenía. Lo que no tenía ya era protección. Y eso estaba bien. Durante las 2 semanas siguientes, las cosas se tensaron. Cuentas bloqueadas, garantías retiradas donde era legalmente posible, notificaciones enviadas. La red de seguridad que había estado sosteniendo en silencio durante años desapareció. Ricardo se dio cuenta. Recibí 3 llamadas de números que no reconocí. No respondí. Laura me envió un mensaje de texto. Estás asustando a la gente. Esto es innecesario. No respondí. Sofía llamó una vez, con la voz temblorosa. Ricardo me ofreció dinero. ¿Lo aceptaste? Pregunté. No, dijo. Lo grabé. Bien, pensé. Muy bien. La noche antes de la subasta, no podía dormir. Me senté en la pequeña mesa de la cocina con las luces apagadas, viendo caer la nieve a través del resplandor de la farola. Cada copo descendía lentamente, suavemente, acumulándose en silencio. Así es como las cosas se derrumban de verdad, me di cuenta. No con ruido. Con peso. Pensé en el hombre que había sido en esa mesa de Navidad, doblando una servilleta, levantándome sin alzar la voz. Pensé en el hombre que era ahora, todavía callado, pero ya no dispuesto a ser movido. Puse la alarma para la mañana temprano y finalmente me acosté. Mientras el sueño llegaba, un pensamiento se quedó conmigo, constante como un metrónomo. Me querían fuera. Nunca preguntaron qué pasaría cuando dejara de sostenerlo todo. La semana antes de la subasta pareció el tramo más largo de invierno que podía recordar. No por la nieve, aunque había mucha, sino por el silencio. Silencio real. Del tipo que se instala cuando dejas de ser útil para personas a las que solo les gustabas cuando cargabas con su peso. El apartamento que había alquilado era limpio y barato. Paredes beige, alfombra fina, una mesa de cocina lo suficientemente grande para uno. Por la noche, comía cenas de la sección de congelados, pastel de carne, estofado, cosas que sabían como si alguien hubiera intentado hacerlas reconfortantes. Me sentaba solo, tenedor en mano, la televisión en silencio, viendo el tiempo pasar por la parte inferior de la pantalla. Laura, mientras tanto, publicaba fotos, sonriendo en kermeses de la iglesia, de pie junto a Ricardo en reuniones de comités. Hashtags sobre gratitud y bendiciones. Gente que conocía desde hacía años hacía clic en me gusta sin pensarlo 2 veces. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Marcos Jiménez me advirtió que lo haría. Cuando dejas de encubrir a la gente, había dicho por teléfono, entran en pánico. Cuando entran en pánico, se vuelven ruidosos. Mantente en silencio. Deja que muestren quiénes son. Ricardo lo mostró rápidamente. El primer mensaje de voz llegó tarde una noche. Héctor, compadre, dijo Ricardo, con voz melosa. Creo que ha habido un malentendido. Somos familia. No hay razón para involucrar a extraños. Lo borré. La segunda llamada no fue tan educada. ¿Crees que eres más listo que nadie? Espetó. Vas a arruinar a Laura. Esa la guardé.
Laura probó un enfoque diferente. Apareció en el apartamento sin avisar, con los tacones resonando en el pasillo como si fuera la dueña del lugar. «Te estás aislando», dijo, de pie en mi puerta. «La gente está hablando». Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Ya estaban hablando. Suspiró dramáticamente. «Héctor, por favor». Ricardo está bajo mucha presión. Yo también, respondí. Me miró como si ya no me reconociera. Estás siendo cruel, dijo. Casi me río. Cruel habría sido gritar. Cruel habría sido una venganza alimentada por la rabia. Todo lo que había hecho era dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Después de que se fue, me senté a la mesa y me miré las manos. Parecían más firmes ahora. Marcos y yo revisamos todo metódicamente. Las fechas coincidían. Las transferencias llevaban a Ricardo. Las garantías, las mías, habían sido la piedra angular. Quítalas, y toda la estructura se tambaleaba. La vida fácil de Ricardo comenzó a agrietarse. Los patrocinadores se retiraron. Un proveedor llamó exigiendo el pago. Alguien hizo preguntas que Ricardo no podía responder sin mentir. Sofía llamó una tarde, con la voz tensa. Me acorraló en el aparcamiento de la iglesia, dijo. Dijo que le debía lealtad. ¿Qué dijiste? Pregunté. Dije que le debía más a la verdad. Hubo una pausa. Me ofreció 200.000 pesos, añadió en voz baja. Cerré los ojos. ¿Lo hiciste? No, dijo. Lo grabé como me dijiste. Bien. Esa noche, no podía quedarme quieto. Caminaba por el apartamento, escuchando el viento golpear las ventanas. Mi teléfono vibraba una y otra vez con mensajes que no abría. Por un momento, pensé en llamar a Ricardo, decirle exactamente lo que pensaba de él, dejar que todo saliera. Pero no lo hice. Recordé las largas noches en el despacho cuando los ánimos se caldeaban y los chóferes gritaban y los plazos se cernían. Los hombres que sobrevivían eran los que esperaban, los que dejaban que el sistema funcionara. No se trataba de una venganza que ardía con fuerza. Se trataba de una venganza que se mantenía. El día de la subasta llegó envuelto en nubes grises y nieve cayendo. Me vestí con cuidado, pantalones oscuros, camisa limpia, chaqueta planchada. No para impresionar, solo para estar correcto. El reloj que Sofía me dio pesaba en mi muñeca, haciendo tic-tac constantemente. Llegué temprano y aparqué a una manzana de distancia, caminé el resto, con las botas crujiendo suavemente en la acera. El salón de la parroquia de San Judas Tadeo brillaba cálido contra el frío, con las luces derramándose por las ventanas. Dentro, las voces subían y bajaban en ondas amistosas. El olor a café y productos horneados salía cada vez que se abría la puerta. Me quedé afuera un momento, respirando el aire frío. Esta era la habitación donde habían decidido quién importaba. Entré. Ricardo ya estaba trabajando a la multitud, riendo demasiado fuerte, estrechando manos como un político. Laura estaba cerca, asintiendo, sonriendo, actuando. Ninguno de los dos me vio al principio. Tomé asiento cerca de la parte de atrás, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para observar. La subasta comenzó. Canastas, tarjetas de regalo, escapadas de fin de semana. Aplausos, risas. Ricardo tomó el micrófono, con la voz resonando con confianza. Comunidad, dijo. Confianza. Devolver. Cada palabra aterrizaba como una mentira en mi lengua. Entonces me vio. Por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Se recuperó rápidamente. Demasiado rápidamente. Vaya, miren quién decidió unirse a nosotros, dijo, riendo. Héctor Garza, todos. Algunas cabezas se giraron. Murmullos se extendieron. Me levanté, sin prisa, sin enfado, y caminé hacia el frente. Ricardo se inclinó más cerca, bajando la voz. No hagas esto.
Lo miré a los ojos. No estoy haciendo nada. Ya lo hiciste tú. Puse una carpeta sobre la mesa junto al micrófono. Gruesa, pesada, real. La habitación se silenció. No tardaré mucho, dije con calma. Solo quiero aclarar algo antes de que más dinero cambie de manos. Laura se adelantó, con la mano buscando mi brazo. Héctor, por favor. Me aparté suavemente. Ricardo intentó tomárselo a broma. Este no es el lugar. Lo es, dije. Porque aquí es donde se supone que vive la confianza. Abrí la carpeta. Los papeles crujieron. Nombres, números, fechas. Una exposición silenciosa, no aguda, no dramática, simplemente pesada. Del tipo del que no puedes escapar. Ricardo dejó de sonreír. Laura dejó de respirar. Y por primera vez desde Navidad, sentí que algo se levantaba de mi pecho. No alivio, no victoria. Solo el suelo sólido de la verdad bajo mis pies. El silencio en el salón de la parroquia de San Judas Tadeo no cayó de golpe. Se extendió como el frío que se arrastra por un suelo de hormigón. La gente se inclinó hacia adelante en sus sillas plegables. Alguien cerca de la mesa de refrescos dejó de remover su café. La voluntaria de la subasta se quedó helada con un portapapeles a medio levantar, con los ojos saltando entre Ricardo y yo. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Ricardo intentó reír. Héctor siempre ha sido dramático, dijo, forzando una sonrisa. Todos lo sabéis. Nadie se rió con él. Abrí la carpeta y puse los papeles sobre la mesa, de modo que la primera página quedara de cara a la multitud. Estos son extractos bancarios, dije, manteniendo la voz firme. Cuentas conjuntas a mi nombre, garantías que no autoricé y transferencias canalizadas a través de un negocio propiedad de Ricardo Dalton. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. No sabes de lo que estás hablando. Pasé una página. 12 de octubre. Activación de la línea de crédito sobre el capital de la vivienda. El mismo día, Ricardo dio un enganche para un barco pontón llamado Vida Fácil. Ese nombre fue la clave. Alguien en la segunda fila contuvo la respiración bruscamente. Un hombre cerca de la pared negó lentamente con la cabeza, como si acabara de perder una apuesta que no debería haber hecho. Laura se acercó, con la voz baja y urgente. Héctor, por favor. Podemos hablar de esto más tarde. Te estás poniendo en ridículo. La miré, y luego la miré de verdad. No temía por mí. Temía ser vista. Esto no va de ridículo, dije. Va de dinero tomado bajo falsos pretextos. Ricardo se inclinó hacia el micrófono, con la ira brillando en su rostro. Estás tergiversando las cosas. Las estoy leyendo, respondí, levantando otra página. Este es tu correo electrónico. Esta es tu firma. Y esto, hice una pausa, es un mensaje de voz donde explicabas el plan. Asentí hacia Sofía. Ella se levantó. El sonido de su silla raspando el suelo resonó en el salón como un disparo. Lo grabé, dijo, con la voz temblorosa pero clara. Ricardo me ofreció dinero para que me callara. 200.000 pesos. Un jadeo recorrió a la multitud. Ricardo se giró hacia ella. Tú, pequeña. Basta, dijo alguien bruscamente desde el fondo. Al principio no reconocí la voz. Entonces lo vi levantarse, un hombre del comité de finanzas de la iglesia. Pelo blanco, gafas gruesas, el tipo de hombre en el que la gente confiaba porque nunca levantaba la voz. Ricardo, dijo, ¿es esto cierto? Ricardo abrió la boca. No salió nada. Laura volvió a buscarme, sus dedos rozando mi manga. Héctor, para. Estás haciendo daño a la gente. Me aparté. Vosotros ya les hicisteis daño, dije en voz baja. Yo solo dejé de cargarlo por vosotros. Deslicé la última página hacia adelante. Esta es una autorización de retirada, continué.
firmada electrónicamente desde nuestra red doméstica mientras yo dormía. La sala parecía contener la respiración. Los hombros de Ricardo se hundieron. La lucha se le fue de golpe. Iba a arreglarlo, murmuró. Nadie respondió. La voluntaria de la subasta se aclaró la garganta. Yo. Creo que tenemos que hacer una pausa. Algunas personas asintieron. Otras miraron al suelo. Laura finalmente se rompió. Me cogió la mano, apretándola con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Héctor, por favor, no hagas esto. Retiré suavemente mi mano. No, dije. He terminado de no hacer cosas. Me miró como si la hubiera abofeteado. Cerré la carpeta y di un paso atrás. No pido perdón, dije a la sala. Pido que se vea la verdad. Lo que suceda a continuación depende de las autoridades correspondientes. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Nadie me detuvo. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, agudo y limpio. Me quedé en los escalones del salón de la iglesia, con el aliento empañándose, escuchando la confusión amortiguada del interior. Por primera vez en meses, me sentí ligero. No feliz. ¿Ligero? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcos Jiménez. He oído que las cosas pueden haberse acelerado. Bien. Mantente disponible. Respondí con una sola palabra. ¿Hecho? Sofía salió un minuto después, con el abrigo apretado alrededor de sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. ¿Y tú? Soltó una risa temblorosa. Creo que sí. Nos quedamos allí juntos, viendo caer la nieve bajo las farolas. Dentro, la subasta no se reanudó. Algunas cosas no lo hacen. Mientras conducía de vuelta al apartamento, pasé junto al río Santa Catarina. Todavía estaba mayormente congelado, pero se habían formado grietas a lo largo de los bordes donde la corriente empujaba. Agua moviéndose bajo el hielo. Sabía lo que pasaría a continuación. Investigaciones, conversaciones, consecuencias. Pero eso era para mañana. Esa noche, bajé un poco la ventanilla y dejé entrar el aire frío. Quería sentirlo, porque por primera vez desde esa cena de Navidad, el frío no se sentía como un castigo. Se sentía como claridad. El invierno no terminó de golpe. Nunca lo hace en Nuevo León. La nieve se mantuvo obstinada en las aceras durante semanas después de la subasta, gris y compactada, como si necesitara tiempo para aceptar que las cosas habían cambiado. Las investigaciones avanzaron en silencio. Los comités de la iglesia se reunieron a puerta cerrada. Ricardo dejó de contestar llamadas. Laura dejó de publicar fotos. Me enteraba de fragmentos a través de otras personas, nunca directamente. Eso me pareció bien. Me centré en cosas prácticas, cerrar cuentas, actualizar la documentación, sentarme con Marcos Jiménez mientras me explicaba que era recuperable y que no. Parte del dinero volvió, parte no. Aprendí a estar en paz con eso. La justicia no se mide en pesos. Se mide por lo que dejan de quitarte. El apartamento empezó a sentirse menos temporal. Compré una segunda silla, colgué un calendario en la pared, arreglé una bisagra suelta de un armario sin decírselo a nadie. Las viejas costumbres tardan en morir. Una tarde a principios de marzo, la nieve finalmente comenzó a retirarse de los bordes del río Santa Catarina. El agua oscura apareció en largas y lentas curvas, moviéndose firmemente bajo el hielo como lo había hecho todo el invierno. Me quedé en el paseo del río, con las manos en los bolsillos, viéndolo pasar. Laura me llamó esa noche. Casi no contesto, pero lo hice. Su voz sonaba más pequeña. ¿Cansada? Héctor, dijo. Solo quería decir. Lo siento. Esperé. Por cómo salieron las cosas, añadió rápidamente. Por cómo habla la gente ahora. Miré por la ventana el aparcamiento donde el aguanieve se acumulaba bajo la farola. Yo también lo siento por mí, dije.
Por haberme quedado callado más tiempo del que debería. No supo qué hacer con eso. Pensé que podríamos vernos, dijo. Hablar las cosas. No creo que eso nos ayude a ninguno de los dos, respondí. Hubo una pausa, luego un suspiro. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. Y lo decía en serio, solo que no de la manera que ella quería. Los viernes por la noche, empecé a volver al Club de Leones. Mismo edificio, mismo suelo desgastado, mismo café que sabía como si lo hubieran recalentado una vez de más. Hombres de mi edad y mayores se sentaban alrededor de las mesas hablando del tiempo, las rodillas, los nietos y las camionetas que solían tener. Nadie me preguntó qué había pasado. No necesitaban hacerlo. Una noche, Sofía entró con un niño pequeño de la mano. No podía tener más de 4 años. Mejillas rojas, gorro de punto deslizándose sobre sus ojos. Héctor, dijo suavemente. Este es Benja. Me miró como si intentara decidir si yo era seguro. Me agaché un poco, a su altura. Hola, Benja. Asintió una vez, tan serio como era posible. Sofía sonrió. Quería venir a saludarte. Nos sentamos juntos un rato. Benja coloreó en una servilleta con lápices de cera que alguien encontró en un cajón. Sofía habló del trabajo, de seguir adelante, de dormir mejor. Cuando se fueron, me apretó el brazo. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Por enseñarme que ser callado no significa ser débil. Me quedé en la mesa mucho después de que se fueran, viendo la puerta cerrarse tras ellos. El reloj en mi muñeca hacía tic-tac constantemente. La primavera llegó lentamente después de eso. El río se abrió. Las aceras se despejaron. La gente dejó de usar botas a donde quiera que fuera. Una mañana, estaba en mi cocina con la ventana entreabierta, escuchando pájaros que no había oído en meses. Serví café, me apoyé en la encimera y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Paz? No del tipo que viene de ganar. Del tipo que viene de no cargar más con mentiras. Pensé en esa mesa de Navidad, en la forma en que Laura había sonreído mientras me pedía que me fuera, en la forma en que había doblado mi servilleta y me había ido sin decir una palabra. No me arrepentí de mi contención. Solo me arrepentí de cuánto tiempo me llevó trazar una línea. Esto es lo que aprendí: si te sirve de algo, el mundo no te debe amabilidad solo porque seas decente. Pero la decencia, la verdadera decencia, te deja dormir por la noche cuando el ruido se